El día de hoy, dando continuidad al curso de abordaje de enfermedades hepáticas y trasplantes, el día de hoy vamos a tratar el tema de abordaje nutricional en cirrosis hepática. Para iniciar y recordando un poco, el hígado es un órgano metabólico, ya que juega un papel relevante en muchas funciones y realmente está muy relacionado con muchas funciones de la nutrición. Es un órgano clave para mantener el estado nutricional del individuo y su integridad funcional es importante para el abastecimiento, así como también para el tráfico de nutrientes entre los diferentes órganos. Dentro de las funciones, de forma resumida, tenemos que se ocupa de la síntesis proteica de oxidación de aminoácidos, formación de urea a partir del amoníaco, detoxificación y eliminación de productos de desecho, síntesis, almacenamiento y digestión mediante la producción de las sales biliares, metabolismo de los carbohidratos, ayuda también al control glicémico y se ocupa también de la síntesis, activación y almacenamiento de vitaminas y oligoelementos como el cobre, el zinc y el hierro. En cuanto a la prevalencia de la malnutrición, tenemos que cuando se tratan de hepatopatías agudas, el porcentaje suele ser de malnutrición entre un 50 a un 100%. En la hepatopatía crónica compensada, es decir, en la cirrosis compensada, podemos encontrar un menor porcentaje de malnutrición, que son aquellos pacientes, por ejemplo, que se encuentran en Child-Pugh A, y el porcentaje de malnutrición es aproximadamente un 20%, mientras que en la cirrosis ya descompensada empezamos a evidenciar pacientes con un mayor deterioro de su estado nutricional, aproximadamente un 60%, incluso hay otras referencias que nos hablan de un 60 a un 95% de desnutrición. La etiología como tal de la cirrosis no es la que va a influir en el tipo de desnutrición o en la severidad de la desnutrición, pero sí, como ya sabemos, mientras más severamente está enfermo el paciente, es decir, si un paciente está en Child B o en Child C, es más probable que se encuentre con una alteración de su estado nutricional, donde vemos que se afecta tanto las reservas del tejido adiposo como también las reservas de masa muscular. Podemos observar y en diferentes referencias e incluso también en nuestros pacientes, podemos observar que pacientes, digamos, que se encuentran con una cirrosis compensada, sin una obvia o evidente desnutrición al examen físico, pues probablemente ya vienen con ciertos cambios en su composición corporal desde inicios de la enfermedad. Y esto lo podemos determinar como, por ejemplo, en una bioimpedancia eléctrica, donde va un poco más allá del examen físico o de la antropometría que se realiza. Es importante tener en cuenta estos tres términos, que son la malnutrición, la fragilidad y la sarcopenia, que si bien las voy a explicar por separado para que entendamos lo que significa cada uno de estos términos, realmente se encuentran muy relacionados y estos tres se encuentran muy asociados con una mayor morbimortalidad. En los pacientes con cirrosis hepática, la malnutrición conlleva a efectos adversos que se van a manifestar típicamente como la fragilidad y como la sarcopenia. Y aquí en este gráfico podemos observar cómo, digamos, perdón, en el cuadro aparecen los factores que influyen en la malnutrición del paciente y estos de la mano con otros aspectos como por ejemplo la inactividad física, factores ambientales y factores relacionados con la cirrosis pueden conllevar a la sarcopenia y a la fragilidad que se retroalimentan entre ellas e interactúan entre sí, digamos. Por otro lado, podemos observar que esto va a conllevar a una mayor descompensación del paciente, a una mayor utilización de los servicios de salud, una disminución de su calidad de vida y una mayor morbimortalidad. En cuanto a la definición como tal de malnutrición, tenemos que es un síndrome clínico que resulta de las deficiencias o excesos de ingesta de nutrientes, desequilibrios de nutrientes esenciales o deterioro de estos nutrientes. El término malnutrición como tal nos va a incluir tanto la desnutrición, que es cuando tenemos un paciente que tiene déficit de nutrientes, y también el exceso, que son aquellos pacientes que se encuentran en sobrepeso y en obesidad. Otra definición de la malnutrición son cambios en las funciones físicas y mentales secundarias a la alteración de la composición corporal, masa celular, y esto va a conducir a una alteración de la calidad de vida y a pobres resultados clínicos. Tenemos también que aquellos pacientes que se encuentran desnutridos o que tienen alguna obesidad
con sarcopenia, que ya les voy a explicar qué es, tienen el doble de hospitalizaciones y de mortalidad en comparación con los pacientes que sí se encuentran nutridos. Y la desnutrición también es como tal un predictor de otras complicaciones de la cirrosis, como por ejemplo las infecciones, la encefalopatía hepática y la citis. En cuanto al término de sarcopenia, vemos que este grupo europeo que está muy relacionado con trabajar todo el tema de sarcopenia lo define como un trastorno del músculo generalizado y que es progresivo, asociado con una mayor probabilidad de resultados adversos, como por ejemplo caída, fracturas, discapacidad e incluso la mortalidad del paciente. La sarcopenia está definida como la disminución de la fuerza muscular, así como también la disminución de la calidad y cantidad de músculo y la disminución de la funcionalidad. Podemos ver aquí en este cuadro cómo se define la presarcopenia, que es donde vemos que hay alteración de la masa muscular. Simplemente la sarcopenia, vemos que hay alteración de la masa muscular, de la fuerza y del rendimiento físico del paciente, y la sarcopenia grave, pues vemos que hay una mayor alteración de estos aspectos. Hay una mayor prevalencia de la sarcopenia en el Child-Pugh C, e incluso en algunas referencias, el autor Montano y Loza, ellos crearon un MEL asociado con la sarcopenia. Entonces, digamos que el paciente que es sarcopénico tendría una mayor puntuación para el MEL. Pero esto, sin embargo, todavía requiere más estudios. Importante tener en cuenta que cuando ya se combina la malnutrición con la sarcopenia, deben reconocerse, o sea, digamos que la sarcopenia como tal y la malnutrición ya vienen siendo unas complicaciones de la cirrosis. Y esto empeora su pronóstico. En cuanto a la obesidad sarcopénica, esta se define como una masa muscular disminuida con un exceso de tejido adiposo. En ocasiones puede pasar desapercibida, ya que podemos ver a un paciente que al examen físico tiene un exceso de tejido adiposo abdominal y que quizás si solamente lo vemos a simple vista, pues puede aparecer un paciente que no tiene sarcopenia o no tiene un déficit de masa muscular. Sin embargo, ya realizando otros estudios y otros exámenes, podemos revisar que el paciente sí está cursando con sarcopenia. Es un factor de riesgo también para morbimortalidad y para complicaciones, tanto en la etapa pretrasplante como también en la etapa post-trasplante. Y en estos pacientes podremos observar que el índice de masa musculoesquelética se va a encontrar baja y quizás podemos tener un paciente que tiene un índice de masa corporal o una circunferencia abdominal que se encuentra elevada. Otro término importante a tener en cuenta es la fragilidad, y vemos que la sarcopenia y la malnutrición son componentes de la fragilidad, donde vemos que hay una disminución de la reserva fisiológica del paciente y este se encuentra más vulnerable a agentes estresores, y una disminución de la función de la masa muscular. Es definido como el síndrome biológico de disminución de la reserva y resistencia a factores, como les comentaba, y al final esto puede conllevar a efectos adversos en el paciente, que tengan más caídas más frecuentes, discapacidad, dependencia de otras personas para realizar sus actividades diarias, hospitalizaciones y mortalidad. Es un término inicialmente multidimensional, que inicialmente se estudió fue para población geriátrica, pero realmente cada día lo vemos más relacionado con los pacientes o digamos, se ha llevado más este término hacia los pacientes con cirrosis. Y hay diferentes escalas que nos ayudan a determinar si el paciente se encuentra prefrágil o frágil. Al igual también es importante, como les explicaré más adelante, que hay realmente una relación muy estrecha entre un paciente que se encuentra con sarcopénico y frágil con mayores episodios o episodios más frecuentes de encefalopatía. Aquí podemos observar, digamos, los aspectos o los criterios que se toman en cuenta para definir la fragilidad. Por ejemplo, qué tanto se cansa el paciente, y son preguntas que se le realizan al paciente, y de acuerdo a la puntuación podemos definir si el paciente se encuentra, o sea, si no está frágil, si está en etapa de prefragilidad o es frágil. También igualmente se toma en cuenta la velocidad para caminar, la dinamometría que se le realiza al paciente, también qué tantas calorías gasta el paciente,
Y también podemos observar otros aspectos, pero digamos que a modo general estos son como los principales y vemos que de acuerdo a la puntuación, si tiene 0 puntos, el paciente no tiene fragilidad, de 1 a 2 es prefrágil y de 3 a 5 es frágil. Importante que digamos que además de que la desnutrición conlleva a fragilidad y a sarcopenia, hay otros factores, como por ejemplo la inactividad física del paciente, o si el paciente ya se encuentra en un Child B o C. Eso también va a conllevar a su vez a que se deteriore su estado nutricional. En cuanto a las causas de la malnutrición, aquí podemos observar de forma, digamos, resumida en este esquema los diferentes aspectos que pueden condicionar a que un paciente esté malnutrido. Y aquí voy a explicarles, digamos, de forma resumida los principales. Dentro de las causas de la malnutrición, la principal que podemos ver en los pacientes con cirrosis es una disminución de la ingesta de alimentos y esto se puede deber a diferentes causas. Entre ellas, por ejemplo, los pacientes que se encuentran con ascitis suelen cursar con una sensación de saciedad temprana, es decir, se llenan rápido y por ende disminuyen su ingesta de alimentos. Náuseas y emesis, dolor abdominal, una alteración de la motilidad intestinal y un retraso del vaciamiento gástrico, un aumento de la sensibilidad gástrica, digeusia por el déficit de zinc, también por el uso de antibióticos cuando se requiere, por ejemplo, cuando tienen peritonitis bacteriana, pues se requieren antibióticos y esos también pueden generar alteración de la ingesta de alimentos, así como también está descrito que hay un desequilibrio de las hormonas orexigénicas, donde vemos que hay un incremento de los niveles de leptina y una disminución de los niveles de grelina, o si acaso encontramos niveles de grelina que están un poco más elevados, son como para compensar esta elevación de leptina. También vemos que influye mucho en la alteración de la ingesta las citoquinas, es decir, un paciente que se encuentra en un estado proinflamatorio en lo cual influye la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. Otra causa importante de la malnutrición es la maldigestión y la malabsorción. Como sabemos, hay una disminución de la producción de los ácidos biliares o de las sales biliares en el hígado y esto va a condicionar a que en enfermedad hepática colestásica haya una malabsorción de grasas y por ende también de las vitaminas liposolubles. Por otro lado, también vemos que en esto influye la disminución del tejido adiposo y esto puede conllevar a un deterioro de su estado nutricional, porque digamos que en un paciente que habitualmente utiliza el glucógeno, las reservas de glucógeno para poder obtener energía, pues ya digamos que si el hígado no está funcionando bien, los siguientes pasos son que el paciente va a utilizar para obtener energía el tejido adiposo y si este se ve deteriorado en un paciente desnutrido, pues hay una menor digamos, posibilidad de poder obtener glucosa a partir del tejido adiposo y ya el siguiente paso sería que pasa a deteriorarse el músculo del paciente. Es frecuente también en pacientes, por ejemplo, que tienen una elevada ingesta de alcohol, que cursen con insuficiencia pancreática y esto también va a conllevar a una mala absorción de nutrientes. La hipertensión portal también influye, ya que los nutrientes van a eludir el hígado a través de los shunts portosistémicos sin realizar el proceso metabólico que habitualmente se realiza. También puede existir enteropatía perdedora de proteínas debido a la hipertensión portal y el sobrecrecimiento bacteriano, pues también puede influir en un aumento de la permeabilidad y de una alteración de la mucosa y atrofia de las vellosidades intestinales y por ende va a haber una alteración de la absorción y la utilización de los nutrientes por parte del paciente. Aquí de forma resumida también traigo la alteración del metabolismo de los macronutrientes, donde vemos, y es importante antes de explicarles de forma muy resumida esto, que la cirrosis realmente es definida como un estado acelerado de inanición y tiene que utilizar como combustible energético las proteínas y los lípidos y no la glucosa, como suele suceder en un paciente o una persona sana. Se ha observado incluso que los pacientes que tienen, por ejemplo, pacientes con cirrosis, que tienen un breve ayuno nocturno, es similar a individuos sanos que tienen de 2 a 3 días de inanición, o sea, para que tengamos en cuenta el estado de catabolismo en el cual se encuentra el paciente. Sí. Bueno, vemos la alteración del metabolismo de los carbohidratos, donde hay una disminución de la síntesis y del almacenamiento de glucógeno. Hay un incremento de la gluconeogénesis, aumento de los niveles de insulina en ayuno, resistencia a la insulina y el paciente puede cursar con intolerancia a los carbohidratos.
En cuanto a las proteínas, vamos a observar que es un paciente que tiene un incremento del catabolismo proteico y una disminución de la síntesis de proteínas, que sabemos que la mayoría ocurre a nivel de este órgano. Hay niveles bajos de los aminoácidos de cadena ramificada, así como también, por otro lado, hay elevación de los aminoácidos aromáticos, y esto es lo que puede condicionar a que el paciente, entre otras cosas, pueda tener como complicaciones de la cirrosis la encefalopatía. Y vemos que a su vez la hiperamonemia promueve una degradación muscular y sarcopenia mediante la elevación de la miostatina. En cuanto a los lípidos, hay un incremento de la lipólisis, oxidación lipídica y cetogénesis. Y aquí es importante tener en cuenta que los pacientes que ya se encuentran en un Child B o un Child C pueden cursar con ascitis, que sabemos que puede condicionar a una sensación de saciedad precoz, requerimientos de paracentesis, y cuando requieren paracentesis, y por eso también, entre otras causas, se trata de no realizar paracentesis tan frecuentemente, porque igual el paciente mediante ellas pierde proteínas, y esto también puede condicionar a más desnutrición. Y también importante tener en cuenta que hay que evaluar la dieta requerida, porque ya más adelante les explicaré acerca de la restricción de sodio, pero sí es necesario revisar cómo está la ingesta del paciente para ver qué tan necesario es realizar restricciones tan estrictas del sodio. Y por otro lado, vemos también los pacientes pueden cursar con encefalopatía, donde digamos que la encefalopatía puede conllevar a más desnutrición, y la desnutrición a su vez conllevar a encefalopatía, digamos que es como un círculo o un ciclo, donde también es importante tener en cuenta no realizar restricciones o digamos dietas tan restrictivas en proteínas, porque esto sumado con la inactividad física pues conlleva igual a más deterioro del estado nutricional del paciente, no solamente en pacientes que los vemos al examen físico notablemente desnutridos, sino también, como hablábamos anteriormente, acerca de los pacientes que tienen obesidad sarcopénica. En cuanto al desequilibrio de la microbiota intestinal o disbiosis, eso también va a influir en el estado nutricional del paciente. Vemos que hay una alteración de la composición del microbioma intestinal, y vamos a ver que hay una disminución de las bacterias productoras de aminoácidos de cadena corta, y por ende va a aumentar la permeabilidad intestinal, traslocación bacteriana y complicaciones. El paciente puede cursar con complicaciones como la peritonitis bacteriana, que a su vez condiciona a un mayor catabolismo proteico y una disminución de la masa y de la función muscular. Otros aspectos, y en esto no me voy a detener mucho, pero pienso que también es bastante relevante, los ayunos prolongados, que debido a exámenes o procedimientos inevitablemente el paciente tiene que estar en ayuno, pero también digamos que hay otros momentos en los cuales quizás el paciente no requería el ayuno, pero sí tuvo que tenerlo por diferentes motivos. Entonces, esto también va condicionando a que pueda perder masa muscular, factores sociales como bajos recursos económicos y la inseguridad alimentaria, y también manejo inadecuado por desconocimiento, sea desconocimiento del paciente que inicialmente está conociendo la enfermedad, que revisa información en diferentes fuentes que quizás no son confiables, o incluso también en algunas ocasiones especialistas que no manejan propiamente el tema y realizan restricciones que no son necesarias. En cuanto a las consecuencias de la malnutrición, vemos que hay un incremento de la susceptibilidad a infecciones, aumento de complicaciones derivadas de la hipertensión portal, retrasa la cicatrización de heridas, hospitalizaciones prolongadas y menos supervivencia. Y pues digamos que en el caso de que ya se suma una malnutrición con una sarcopenia, pues digamos aumenta más todavía el riesgo de morbimortalidad. Por eso aquí es importante tener en cuenta que hay que tratar de mejorar el estado nutricional del paciente previo al trasplante, digamos, por mejorar su calidad de vida mientras que el paciente se encuentra en lista de espera, que realmente está muy relacionado cuando el paciente está con una malnutrición, pues su calidad de vida disminuye. Y por otro lado, también tener en cuenta que la idea es llevarlo en mejores condiciones a la cirugía para que de esta manera el resultado sea mejor después de la cirugía, con una menor estancia hospitalaria y menor riesgo de complicaciones. Bueno, es importante identificar el estado nutricional del paciente de forma temprana, porque de esta manera vamos a poder establecer una intervención oportuna y eficaz
de forma más temprana. Para esto es importante también tener en cuenta que hay diferentes referencias que nos hablan acerca de cribados nutricionales específicos para estos pacientes. Hay herramientas de cribado nutricional que son generales y hay otras que ya se han direccionado un poco más hacia pacientes con cirrosis, y esto nos permite saber si tenemos un paciente cuando llega por urgencias que se encuentra en un riesgo de desnutrición o simplemente no hay riesgo. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que los pacientes con mayor riesgo nutricional son los pacientes que tienen un elevado consumo de alcohol, también los pacientes que tienen o cursan con ascitis y con encefalopatía. La evaluación nutricional se debe realizar por el nutricionista clínico. Importante que digamos que a pesar de que los pacientes con cirrosis, aunque pueden tener similitudes con otras poblaciones, pues realmente no es una población homogénea y las causas de la desnutrición y del manejo son bastante complejas, así como también la evaluación como tal de un paciente cirrótico no es igual que la valoración que se pueda realizar a una persona o un individuo sano. Por eso es importante realizar una evaluación y plan de tratamiento individualizado para cada paciente. La evaluación nutricional que habitualmente realizo es una evaluación que tiene dos componentes grandes. Una es la valoración subjetiva y la otra es la valoración objetiva. Dentro de la valoración subjetiva se encuentra la anamnesis alimentaria, que ya les voy a mencionar algunos aspectos que se interrogan. También se interroga acerca de suplementos nutricionales y los factores que pueden influir en la ingesta de alimentos, así como los síntomas y manifestaciones con los que esté cursando el paciente, y también se interroga acerca de la actividad física. Dentro de la valoración objetiva se realiza un examen físico, antropometría, revisión de paraclínicos, dinamometría y la bioimpedancia eléctrica, pero ya vamos a observar que hay otros métodos que también nos pueden ayudar a determinar si el paciente cursa con sarcopenia. Sin embargo, podemos ver que son muchas las herramientas que podemos utilizar y que van más allá de solamente un índice de masa corporal, que es un dato pues muy básico y que se puede ver afectado si el paciente tiene ascitis, por ejemplo. Dentro de la valoración subjetiva, los aspectos que se preguntan son, por ejemplo, o se deben preguntar, son los cambios de la ingesta, desde cuándo han ocurrido, qué tipo de cambios ha realizado, si han sido voluntarios o involuntarios, rechazo hacia ciertos alimentos. Muchas veces podemos ver que los pacientes tienen temor a consumir ciertos alimentos porque piensan que eso puede causar más deterioro de su función hepática, así como también influyen mucho los consejos, digamos, de las personas allegadas al paciente. También existen factores como náuseas, emesis, diarrea, estreñimiento, sensación de saciedad temprana que influyen. Y es importante interrogar al paciente igual acerca del tiempo digamos, en el que, o sea, por cuánto tiempo realiza actividad física, la frecuencia y el tipo de actividad que realiza, ya que dependiendo del estado nutricional del paciente, será mejor realizar actividad aeróbica o anaeróbica o una combinación de estos. Sin embargo, de esto ya se ocupa propiamente el fisioterapeuta. Pero sí se debe tener en cuenta para establecer un plan nutricional individualizado. En cuanto al examen físico que se realiza, es importante revisar, digamos, cómo se encuentra el cabello del paciente, la piel, los hombros, el músculo temporal, si existe depresión, cuádriceps, deltoides. También revisar si el paciente tiene depresión, atrofia de masa muscular, pérdida de grasa subcutánea, exceso de tejido adiposo abdominal en aquellos pacientes con obesidad o sobrepeso, y también, digamos, determinar si el paciente tiene edema, si el paciente tiene ascitis, que quizás no todo se logra realizar la ascitis, saber cómo el nivel de la ascitis que tiene el paciente mediante el examen físico, pero sí nos da una idea, además de también la comunicación con el médico tratante y además de también el TAC. Aquí podemos ver, digamos, la diferencia entre un paciente, por ejemplo, que tiene obesidad, que tiene una circunferencia abdominal incrementada, pero que no cursa con ascitis. Y a la derecha sí podemos ver un paciente que vemos que tiene una disminución o un déficit de masa muscular y tiene una ascitis, en este caso tensa. Si ya revisamos, por ejemplo, las imágenes de una tomografía computarizada, podemos observar que a la derecha se encuentra la imagen de un paciente sarcopénico, donde vemos que hay una disminución del músculo y hay un incremento, digamos, y se observa un incremento de tejido adiposo con respecto a un paciente que no está sarcopénico.
En cuanto a los exámenes paraclínicos, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que las proteínas que normalmente tomaríamos en cuenta para una valoración nutricional, como albúmina, prealbúmina, transferrina, no son confiables realmente para un diagnóstico nutricional en un paciente con cirrosis, porque la producción y la síntesis de estas proteínas se ve afectada dependiendo de la severidad de la enfermedad del paciente. Digamos que la albúmina en este caso es más para saber y tener conocimiento de la severidad de la cirrosis, y como sabemos, otorga puntos dependiendo del nivel de albúmina para calcular el child del paciente, que eso lo realizan los hepatólogos. Es difícil saber entonces, o podemos tener pacientes que tengan una albúmina baja y que esto sea multifactorial, es decir, puede ser porque el paciente se encuentra en un child B o C, pero también a su vez se suma que el paciente está desnutrido. Los linfocitos tampoco son confiables para diagnóstico nutricional. La PCR podría ser útil para evaluar el catabolismo que tiene el paciente, y es importante igual, a pesar de que estos valores no son tan confiables para determinar un diagnóstico nutricional en el paciente con cirrosis, siempre es importante revisar otros paraclínicos que también van a ser de importancia, no para determinar el diagnóstico, pero sí para el plan, y revisar cómo se encuentra la función renal del paciente, perfil lipídico, glicemia, hemoglobina glicosilada, electrolitos, hemograma y la orina de 24 horas. Algo que encontré como en la revisión que realicé es que se está como estudiando poder medir la miostatina, que es, como sabemos, la miostatina va a impedir la síntesis proteica. Entonces, digamos que algunos artículos hablan de poder medir la miostatina en sangre para de esta manera saber si el paciente está cursando con un mayor catabolismo y una menor síntesis proteica. Sin embargo, eso todavía no se está, digamos, implementando. En cuanto a la composición corporal, que igualmente es otro de los aspectos importantes de la valoración objetiva, se encuentra la antropometría, que es un método sencillo, sin embargo tiene algunas limitantes, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen ascitis o un edema importante o tienen anasarca, la suma de la ascitis con la edema, pues debemos realizar un cálculo de un peso seco estimado, porque realmente el peso, como sabemos, no va a ser un peso real. Se debe interrogar acerca del peso usual seco del paciente, y digamos que entonces ahí el índice de masa corporal va a perder, digamos, no va a ser confiable para determinar un diagnóstico nutricional en el paciente, a excepción de que no presente ascitis, o lo podríamos calcular mediante el peso seco estimado. Pero digamos que más allá de eso, dentro de la antropometría se realiza tomas de pliegue tricipital, circunferencia de brazos, se calcula la circunferencia muscular de brazo, también se mide la circunferencia abdominal y la circunferencia de pantorrilla. La circunferencia de pantorrilla está más que todo descrita para pacientes adultos mayores, y digamos que hay unos puntos de corte de acuerdo a si el paciente tiene, de acuerdo al género del paciente y al valor, y dependiendo del valor podemos determinar si cursa con reservas musculares severamente disminuidas o moderadamente disminuidas. En cuanto a la bioimpedancia eléctrica, vemos que es una técnica de modelo tricompartimental, y este método identifica la masa corporal muscular, así como también de tejido adiposo. Divide igualmente o permite medir, dependiendo del equipo con el que contemos, permite medir también los líquidos, tanto intra como extracelulares, y la masa corporal celular o tejido metabólicamente activo. Se basa en un principio de que, digamos, esta bioimpedancia eléctrica funciona mediante una conducción digamos, conducción eléctrica específica, y esta, digamos que de acuerdo a qué tan resistente es el tejido o no a esta conducción eléctrica, va a determinar cómo se encuentra cada uno de estos espacios. ¿Sí? Es un método no invasivo, es un método sencillo, económico. El equipo es transportable dependiendo del modelo del equipo. Se podría incluso llevar hasta para poder evaluar pacientes en la UCI, pacientes en habitación. Describe la composición corporal, suministra información pronóstica, y vemos que la conducción eléctrica es más rápida a través del agua y del músculo, y es más lento a través del tejido adiposo, que condiciona un poco más de resistencia a esta conductividad eléctrica. Y esto es lo que hace que, digamos, que la bioimpedancia tenga una limitante, y es que en pacientes con ascitis nos podría estar reflejando que tienen una adecuada masa muscular o incluso un exceso de masa muscular, pero realmente ese resultado no es confiable.
Y ahí es donde juega un papel muy importante el valor del ángulo de fase, ya que representa una medida de fuerza y masa muscular y se ve disminuida en aquellos pacientes con cirrosis avanzada. Nos permite medir o saber y tener conocimiento de la integridad de la membrana celular. Es un dato confiable a pesar de que el paciente tenga ascitis, es un predictor de mortalidad y en pacientes con cirrosis la mayoría de las revisiones nos muestran que un valor menor de 4.9 grados en el ángulo de fase pues ya está condicionando a un peor pronóstico en el paciente. Por eso es importante poder tratar de mejorar su estado nutricional previo al trasplante, porque si sabemos que tiene un ángulo de fase menor de 4.9, pues hay un mayor riesgo de complicaciones. Es un marcador de pronóstico bastante útil. En cuanto a la tomografía computarizada, si bien digamos que es un método un poco más costoso y es como, digamos, la principal limitante, vemos que es el gold estándar para evaluar la masa muscular en los pacientes cirróticos. Realiza mediciones de músculos, digamos, del músculo psoas, del paraespinal y músculos de la pared abdominal a nivel de la vértebra L3. Y ya con esto se calculará mediante los softwares diferentes que se utilizan, se va a calcular el área transversal de los músculos esqueléticos abdominales a nivel de esta vértebra y después esto se va a normalizar a la estatura del paciente y de esta forma se estaría calculando el índice musculoesquelético, las siglas es SMI, expresado en centímetros por metros cuadrados. Se ha descrito en la mayoría de las bibliografías que los puntos de corte para hombres es 50 y para mujeres es de 39. Y aquí en el dibujo podemos observar la diferencia entre un paciente que tiene un índice de masa musculoesquelético de 46, vemos que el músculo pues se encuentra más disminuido, a diferencia de aquel paciente que tiene ya un valor por arriba de los puntos de corte, donde vemos que tiene una masa muscular adecuada. En cuanto a la dinamometría, esta nos permite mediante el dinamómetro, que es el equipo que se utiliza, es una técnica usada para la caracterización de la fuerza muscular de miembros superiores, se realiza o se toma generalmente con la mano dominante y digamos que es uno de los métodos más sensibles para poder medir el estado nutricional y también predice el pronóstico en los pacientes con cirrosis. Entonces, digamos que la dinamometría en conjunto con la prueba, hay una prueba que se llama prueba de la silla, que igualmente nos puede ayudar a determinar si el paciente tiene sarcopenia o está en riesgo de estarlo. Y aquí podemos observar los valores, digamos que hay diferentes como datos o valores determinados, pero por ejemplo, este nos habla de que mujeres, cuando la dinamometría es menor de 18 kilogramos y en los hombres menor de 26, pues el paciente tiene un déficit de masa muscular. Y encontré otra bibliografía que nos habla, dependiendo de si la mano es la derecha o si es la izquierda, del género del paciente y de la edad del paciente. En cuanto al DEXA, vemos que permite la medición de la densidad mineral ósea, la masa grasa y la masa libre de grasa. Y digamos que hay que tener en cuenta que la masa libre de grasa no solamente, digamos no solamente se trata, perdón, de la masa musculoesquelética y tiene una buena correlación con la bioimpedancia de antropometría. Nos permite obtener el índice de masa libre de grasa y pues también es un predictor independiente para encefalopatía. Y aquí en este cuadro pues podríamos ver cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos, siendo los más confiables realmente la tomografía computarizada, el DEXA, y digamos que, pero estos no siempre se pueden realizar debido a la limitante del costo o en algunas oportunidades sí se pueden revisar porque igual a estos pacientes se les suele realizar la tomografía computarizada y de ahí se podrían obtener estos datos para ver si el paciente tiene sarcopenia. La antropometría y la bioimpedancia eléctrica, a pesar de que no son, pues digamos, el caso de la antropometría tiene muchas limitantes, pues igual lo realizamos para poder tener como ese valor con el cual recibimos al paciente y realmente lo que es masa muscular en miembros superiores e inferiores no se suele ver afectado por la retención de líquidos, pero sí ya sabemos que el peso y el índice de masa corporal sí no son tan confiables. Y la bioimpedancia eléctrica realmente, como les decía, el valor del ángulo de fase es algo que está muy estudiado y realmente es un valor pronóstico para el paciente. En cuanto a los objetivos de la intervención nutricional, vemos que son
principalmente mejorar el estado nutricional, mantener una masa muscular adecuada, reducir la morbimortalidad y minimizar también la frecuencia de ascitis y de encefalopatía, por supuesto de la mano con el manejo farmacológico indicados por los médicos tratantes. En cuanto a la hepatopatía aguda, ya entrando digamos, como el manejo, vemos que en estos pacientes generalmente no llegan con una desnutrición o usualmente no suelen llegar con desnutrición, pero sí el objetivo es cuando el paciente llega y está hospitalizado, por ejemplo, en la UCI, garantizar un aporte adecuado de calorías, de macronutrientes y micronutrientes para evitar que haya un desplome nutricional, garantizar una óptima síntesis proteica mediante un aporte adecuado de aminoácidos y de proteínas y evitar complicaciones metabólicas. En cuanto a la hepatopatía alcohólica, es frecuente la malnutrición en estos pacientes debido a diversos factores y vemos que el alcohol es una fuente de calorías vacías, así como podemos observar aquí en este dibujo. Digamos que un paciente consuma de 3 a 15 tragos por día aproximadamente. Esto estaría siendo calculado en 2.000 calorías aproximadamente diarias, solamente a expensas de alcohol, que sabemos que no son calorías que realmente hacen que el paciente esté nutrido. Y realmente estos pacientes muchas veces nos pueden despistar porque los podemos ver en sobrepeso o en obesidad y pues no quiere decir que por su apariencia física se encuentren, digamos, con exceso de tejido graso o exceso de tejido adiposo, quiera decir que el paciente se encuentre nutrido. La vía de nutrición es de acuerdo a la condición clínica del paciente. Si la ingesta no es adecuada, se requerirá suplemento nutricional y es importante evitar el déficit de micronutrientes como la tiamina para prevenir así encefalopatía de Wernicke. También importante la tiamina para evitar síndrome de realimentación, de acuerdo a si el paciente venía con una adecuada ingesta o no previa al ingreso. El zinc es importante también y digamos que su reposición o poderlo suplementar pues puede ayudar a mejorar un poco el tema de la digeusia que presentan estos pacientes, la vitamina D y también otras vitaminas como las liposolubles e hidrosolubles B6 y B9. En la cirrosis por hepatopatía no alcohólica la vimos en la clase pasada, realmente en este aspecto no me voy a detener mucho, pero sí recordar que en estos pacientes es vital mejorar hábitos, que se sugiere una dieta hipocalórica, se sugiere la dieta mediterránea, que lo ideal es que el paciente tenga una pérdida de peso y que realice actividad física. Y ya entrando en el tratamiento nutricional, vemos que realmente el consejo dietético que se le pueda dar al paciente puede mejorar el pronóstico y la supervivencia a largo plazo, que depende del estado nutricional de cada paciente y dependiendo de cómo se encuentre, vamos a establecer un plan nutricional muy individualizado. Y la idea, como les comentaba previamente, es poder mejorar su estado nutricional antes del trasplante. Esto requiere de una educación constante al paciente y a la familia en toda la etapa del estudio pretrasplante, cuando el paciente se encuentra en lista de espera, porque digamos que pueden presentar complicaciones que no las tenía cuando conocimos al paciente y de acuerdo a eso se realizan nuevos cambios en la dieta y también importante la educación del paciente ya después del trasplante, por supuesto. En cuanto a los planteamientos, se deben plantear los objetivos del paciente, si está desnutrido, que lo podamos repletar en la medida de lo posible y en el caso de los pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, que puedan disminuir el peso y tejido adiposo abdominal de forma progresiva. Es importante entonces que revisemos cuál va a ser el aporte calórico que le queremos dar a nuestro paciente, los macronutrientes, micronutrientes y también si se requiere o no restricción de líquidos, que realmente no es como lo usual, a excepción de que un paciente esté cursando, por ejemplo, con hiponatremia como de 120 aproximadamente, pues ahí sí se requeriría una restricción de líquidos importante. En cuanto a la vía de nutrición, inicialmente siempre tratamos de que se realice mediante la vía oral y que si el paciente requiere represión, tratemos de establecer nutrición enteral mediante un suplemento por vía oral. Si ya vemos que el paciente no es capaz de cubrir sus requerimientos nutricionales por vía oral o su condición como tal no lo permite, porque tenemos, por ejemplo, un paciente que se encuentra ventilado, entonces ahí vamos al segundo paso, que sería la nutrición enteral por sonda. Importante tener en cuenta que las varices que no son sangrantes, o que no han sangrado, perdón, no son contraindicación para una sonda nasogástrica y en caso de que hayan sangrado, pues se podría hablar entonces de una sonda avanzada. Se utilizan normalmente sondas de calibre fino
y la gastrostomía realmente no suele ser como la principal opción, porque en pacientes con ascitis y con varices, pues realmente más bien podrían conllevar a un mayor riesgo de complicaciones. Y por último, realmente la última opción que dejamos es la nutrición parenteral, y solo se iniciaría en caso de que el paciente tenga obstrucción intestinal o que no haya un adecuado funcionamiento del tracto gastrointestinal, y ahí sí entonces estableceríamos como opción de nutrición la nutrición parenteral. En cuanto al aporte calórico, pues realmente voy a como resumirlo un poco, pero sí es importante tener en cuenta el estado nutricional del paciente. Si el paciente se encuentra en desnutrición, va a requerir un mayor aporte de calorías, y esto se va a dar también porque digamos que para calcular el requerimiento calórico no solamente nos podemos quedar con el requerimiento calórico basal, sino también tenemos que sumar el tema de que el paciente se encuentra en un estado catabólico y hay un factor de estrés. La idea es tratar, o el objetivo es tratar de alcanzar el anabolismo en estos pacientes, pero por otro lado también es importante evitar excesos de calorías. Entonces, digamos que se habla de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso actual y tratar de no excedernos más allá de eso. Igualmente importante establecer metas progresivamente en el paciente. En el caso de la obesidad, se realiza una restricción calórica para poder así lograr una pérdida de peso del 5 al 10%, y en la medida que el paciente pueda perder peso, podemos ayudar de alguna forma a disminuir la progresión de la cirrosis y también disminuir la hipertensión portal en estos pacientes. En los pacientes que se encuentran en obesidad, importante que la pérdida de peso sea progresiva y no sea drástica y no sea tan rápida, porque igualmente podríamos estar conllevando que el paciente curse con una obesidad sarcopénica. Sí, esto es importante tener en cuenta que los pacientes cirróticos realizan menos actividad física, es decir, que tienen un menor gasto energético y tienden a disminuir la ingesta. Si hay un aumento de complicaciones, como por ejemplo que el paciente tenga citis, tenga encefalopatía, esto también va a condicionar a un mayor requerimiento nutricional. En cuanto al sodio, las guías describen que el manejo del sodio en la dieta, en el caso de los pacientes con ascitis, no debería exceder los 4 gramos de sal por día. En este caso, importante la educación que se le brinda al paciente, porque en numerosas oportunidades sucede que quitan por completo la sal de la dieta y tampoco es necesario ser tan estrictos. Y también importante que el paciente conozca las fuentes o los productos que tienen un mayor aporte de sodio y cómo leer los etiquetados nutricionales. Se vigilará la ingesta y se flexibilizará, si es necesario, el tema del sodio, porque si tenemos un paciente que se encuentra desnutrido con una muy baja ingesta de alimentos y de paso la dieta es muy baja en sal, pues esto va a condicionar a que el paciente tenga una menor ingesta. Entonces, por eso es que cada caso hay que individualizarlo y también tener en cuenta los valores de sodio del paciente. En cuanto a las proteínas, pienso que este es un aspecto como muy importante y muy controversial, ya que hace muchos años se realizaban restricciones importantes de proteínas de 0,8 gramos por kilogramo, y realmente está muy estudiado ya que no es necesario realizar estas restricciones de proteínas, porque más bien pueden conllevar a mayor deterioro del paciente. En las referencias y en las guías nos hablan de 1,2 gramos por kilogramo en aquellos pacientes que se encuentran, digamos, en un estado nutricional adecuado, y ya en pacientes que se encuentran en desnutrición de 1,2 a 1,5. Sin embargo, hay que revisar cuál es la tolerancia que tiene el paciente a las proteínas, ya que cada paciente es distinto, y ya de acuerdo a esto definiremos también otras cosas, como incluir proteínas de bajo valor biológico y aminoácidos de cadena ramificada. En los casos de pacientes con obesidad se puede manejar un aporte mayor de 2 a 2,5 gramos. Y vemos que los aminoácidos de cadena ramificada pueden tener, digamos, ciertos beneficios en estos pacientes para ayudar al manejo de la encefalopatía. Para concluir, en cuanto a los micronutrientes, es importante, o como ya habíamos comentado previamente, los pacientes con cirrosis suelen cursar con déficit de vitaminas y minerales, independientemente de la causa. La tiamina se suplementa especialmente en pacientes con cirrosis alcohólica. La dosis profiláctica es de 250 miligramos por día. Y digamos, como les comentaba también, para prevenir el síndrome de realimentación, vigilando siempre los electrolitos diariamente, elementos traza como zinc, selenio y magnesio.
y evitar, por ejemplo, fuentes, en el caso de los pacientes con encefalopatía, fuentes de alimentos que tengan alto contenido de manganeso, como almejas, ostras, mejillones, que realmente no son alimentos que se consumen como en el día a día, pero por ejemplo las avellanas, las nueces, los granos integrales son fuentes de manganeso. En cuanto al cobre, hacer restricción o moderar el consumo, por ejemplo, en caso de pacientes que tengan enfermedad de Wilson, donde las mayores o las principales fuentes de alimentos que tienen mayor contenido de cobre son los mariscos, las vísceras, las nueces, las frutas deshidratadas y las semillas de girasol y sésamo. Y en el caso de los pacientes con sobrecarga de hierro o hemocromatosis, moderar las fuentes de hierro, que son principalmente la carne de res, las vísceras, las ostras y las carnes rojas oscuras. En cuanto a la fibra, dependiendo si el paciente se encuentra o no en manejo con lactulosa, digamos que si se encuentra con manejo farmacológico con lactulosa, se sugieren 25 gramos de fibra y en el caso de aquellos que no tienen este manejo, con 40 gramos de fibra, teniendo en cuenta que lo ideal es que el paciente realice aproximadamente como meta unas 3 deposiciones al día para lo que es el manejo de la encefalopatía. Bueno, y como conclusiones, la prevalencia de la malnutrición en los pacientes con cirrosis hepática podría depender en cómo y cuándo se lleva a cabo la asesoría y la intervención nutricional y una evaluación y tratamiento nutricional en pacientes cirróticos en fase compensada y descompensada debe ser esencial para prolongar la expectativa de vida, mejorar la calidad de vida y prepara al paciente a sobrellevar un trasplante más exitoso. Gracias.